Bueno, intentando hacer un primer podcast para las personas que dicen que no llegan a leer porque es mucho. Entonces, vamos a intentarlo por primera vez con este posteo que es acerca de por qué algunos pierden mucho peso con carnívoro y yo no. Seguramente ya pasaron varios meses desde que comenzaste el carnívoro. Al principio un poco a los tumbos porque no entendías bien cuánto comer, cómo, a qué hora, pero ahora ya parece que estás en pleno dominio y que te está yendo genial en cuanto a lo que tendrías que comer. Comes carnes, huevos, manteca o mantequilla, que son maduros, y lo único que bebes es agua. Algunos comen con sal, otros comen sin sal, pero en general podríamos decir que vas muy bien porque has sido carnívoro por meses, o lo que nosotros entendemos por ser un carnívoro. Pero aquí viene la cuestión que devela a más de uno y hace que la mayoría abandone el carnívoro muy pronto, es que no bajaste de peso. Que a fin de cuentas no sería muy importante porque ¿qué es el peso que indica la balanza? El problema en realidad no es que no bajaste de peso, sino que hayas subido de peso y de tallas, que la ropa ya no te entra y entonces, bueno, te sentís un poco desesperado y empezás a pensar qué es lo que está mal conmigo, por qué todos bajan un montón de kilos en un puñado de meses y yo que lo estoy haciendo bien, que lo hago estricto, no me salgo, no como nada fuera de lugar, sigo engordando. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Entonces, acá vienen cuestiones difíciles de arribar porque, como cualquier pregunta en nutrición humana, no tiene una respuesta sencilla ni depende de una única variable. Sé que sería mucho más sencillo y agradable poder determinar rápidamente cuál es el inconveniente para poder hacer el ajuste y que todos eh, pueda resultar, digamos, del modo en que yo quiero, acorde a las expectativas que yo tenía. No hay una respuesta universal porque cada uno de nosotros es una persona diferente. Lo que sí podemos hacer, y es lo que vamos a intentar acá, es traer algo de luz general sobre este asunto. Y entre todas las siguientes proposiciones que vienen a continuación, debería aparecer algo que tiene que ver con tu caso personal. Es decir, vos vas a poder ir analizando y viendo a ver si algo de todo eso tiene que ver con vos. Si puede llegar a resultar de alivio, aunque el dicho dice mal de mucho consuelo de sonsos, te puedo asegurar que no es un problema exclusivamente tuyo. Somos muchos los que comenzamos carnívoro con la idea de perder algún kilo de más que teníamos y ahora nos encontramos que aunque no solo no perdimos esos poquitos kilitos de más que teníamos, sino que tenemos un montón de kilos de más y que encima ni siquiera nos entra la ropa que usábamos cuando empezábamos el carnívoro. Es decir, todo mal, no tienen nada que ver las expectativas que teníamos con la realidad en la que nos encontramos hoy. Entonces, vamos a ir analizando qué es lo que puede estar pasando como para saber qué hacer o qué medidas deberíamos tomar. El error más normal y el número uno en cuanto a esto es el de creer que te estás rellenando con más grasa, es decir, como que toda esta subida de peso y de tallas que tuviste es porque acumulaste más grasas. Pero déjame decirte que una de las primeras cosas que comienzan a repararse con carnívoro es la tonicidad muscular y la ósea. Esa reparación procura el engrosamiento de ambos y esto significa que van a ocupar mayor lugar y que van a tener más peso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Realmente engordaste? Es decir, ¿estás acumulando más grasa? Si te analizas en profundidad vas a descubrir que no es que tenés más grasa que cuando empezaste. Lo que pasa es que ahora tenés más músculo y más hueso. Ese músculo ocupa lugar, ese hueso ocupa lugar. ¿Qué hace? Van expandiendo la grasa como para afuera. Entonces,
es probable que te veas más grueso y que la ropa no te entre, pero no es porque tengas más grasa, es porque tenés más músculo y tenés más hueso, lo cual es muy importante para prevenir todo tipo de enfermedades óseas y esa enfermedad tan temida y tan terrible que padecen la mayoría de las personas mayores de 50 años, que es la sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular, que es muy, muy difícil de recuperar, casi podría ser en algunos casos irreversible. Otro error es el de privilegiar el peso por encima de otros marcadores, es decir, le asignamos al peso que nos da la balanza un lugar preponderante en nuestra vida, como si saliésemos a la calle con el peso tatuado en la frente, cosa que no ocurre. Entonces, es importante empezar a privilegiar otro tipo de cosas y a hacernos otro tipo de preguntas acerca de lo que nos está pasando, como para saber si estás haciendo bien tu alimentación o si hay puntos que tendrías que corregir. Entonces, es importante que te preguntes cómo estás durmiendo. Si roncas o tenés apnea, ¿qué pasó con eso? ¿Cómo están tus niveles de energía a diario? ¿Cómo está tu piel, tus uñas, tu cabello, tus dientes? ¿Cómo es la salud de esas partes en general? ¿Seguís con inflamación? ¿Tenés distensión abdominal? ¿Tenés flatulencias? ¿Padeces estreñimiento? ¿Te crecieron músculos sin haber hecho ejercicio? ¿Encontrás que tenés zonas que antes estaban flácidas y como desinfladas, como si de repente tuviesen una mayor turgencia, una mejor tonicidad muscular? ¿Seguís padeciendo ansiedad? ¿Cómo está tu humor del día a día? ¿Estás con hambre todo el tiempo? ¿Estás pensando en comida? Son preguntas que son muy importantes porque van a ir determinando nuestro día a día y además nos van a ir haciendo entender cómo evolucioné con mi alimentación. Si no lo hice, si se sostienen algunas de estas cosas, no significa que esté haciendo mal la alimentación, sino podemos encontrar más adelante en las proposiciones que siguen cuál podría ser la causa. Un tercer error es creer que carnívoro es una dieta momentánea para perder peso sin esfuerzo. Nada más lejos de la realidad. Carnívoro es una alimentación para sanar y es para toda la vida. Si es que vos tenés la idea de querer estar sano toda la vida, de tener una buena vejez, es decir, de transitar tus últimos años realmente con salud y de buena manera, con buen porte. Si tu único objetivo es perder peso, yo te diría que hay formas más rápidas. Hace un poquito tiempo había leído una frase muy certera que escribió alguien, que pido disculpas porque no me acuerdo quién fue, pero alguien le aconsejó a otra persona que si quería perder peso rápido se corte una pierna que seguro iba a perder 10 o 15 kilos. Me pareció un comentario bastante acertado, si bien parece un poco negra la situación, realmente refleja de modo extremo lo que a veces estamos dispuestos a hacer por bajar de peso, ¿no? Es verdad que nadie se va a cortar una pierna para perder 10 o 15 kilos, pero no nos parece tan alocado ayunar un montón de días, o sea, pasar un montón de días sin comer, nos parece que está muy bien para perder peso, o comer muy poquito, eh, hacer extremada cantidad de ejercicio físico, tratando de forzar un mito muy difundido que es el de crear ese bendito déficit calórico. Y bueno, eso nos parece normal. La verdad es que carnívoro es una alimentación de largo plazo para recuperarse de todas las afecciones y padecimientos que genera la alimentación de la vida actual. Cuando comenzamos con el carnívoro, ninguno de nosotros sabe exactamente cuál es su estado de enfermedad. Porque no tener enfermedades diagnosticadas no significa que uno no esté padeciendo enfermedades. No hay que confundirse con eso.
Y si tu sistema metabólico funciona de modo deficiente, si tenés o estás desarrollando resistencia a la insulina, si tenés enfermedades autoinmunes, es muy probable que antes que perder grasas almacenadas, tu organismo se dedique a reparar tus padecimientos. Una persona que ha pasado la mayor parte de su vida comiendo muy poco y sometiéndose a ayunos, se encontrará ganando peso. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene hambre. No importa cuántos kilos de sobrepeso tengas, estás desnutrido y tu cuerpo necesita nutrirse para sanar. Es imposible en este contexto comenzar perdiendo peso. Lo más lógico y natural es comenzar ganando peso y pueden ser muchos kilos. Entonces es importante que tengas eso en mente como para que te enfoques en tu salud antes que en el peso. Pero como había dicho en una de las premisas anteriores, es importante prestar atención y analizarse. Y mirar, ¿realmente ganaste peso de grasas? Yo estoy segura que no es que ganaste más grasa, sino que estás más grueso, con mayor masa muscular y ósea, mientras mantenés la misma cantidad de grasas del comienzo. Es decir, es muy probable que a pesar de llevar unos meses en carnívoro, ¿y por qué no estabas sacando de peso? Es que no estés todavía, no hayas llegado a la fase de empezar a quemar grasas. Otro punto a tener en cuenta es la inflamación y la cantidad de líquido retenido. Muchos de ustedes seguramente han padecido durante décadas de inflamación, incluso aunque no lo noten o aunque no lo sepan. Cuando hablamos de inflamación estamos hablando de líquido retenido constantemente que desgasta las articulaciones y los órganos. ¿Cómo saber si uno estaba atravesando por periodos de inflamación? Si padecen algún tipo de dolor articular, si ya les han diagnosticado artritis, artrosis, reuma, e incluso si no te diagnosticaron nada, pero padecen crónicamente de dolores como por ejemplo en el cuello, en las manos, los tobillos, los dedos, los codos, la cintura, los hombros, la cadera. Piensen en situaciones como qué pasa en la vida cotidiana, cuando llega la tardecita y tienen los tobillos inflamados. Te puede haber pasado el día trabajando y haciendo sus ocupaciones, se encuentran a la noche con que tienen los tobillos inflamados, tienen marcada, por ejemplo, la costurita de la media, por más que la media sea suelta, que les quede flojita, sin embargo, cuando se quitan la ropa se encuentran marcada la ropa interior, marcada alguna costura de la ropa. Eso significa que hay un exceso de líquido retenido. ¿Sí? Por ejemplo, se presiona la piel y con solo presionar ya queda una marca que tarda bastante en irse, queda una marquita que tarda bastante en irse. Cuando pasa esto es porque sin duda hay una retención anormal de líquido, una retención innecesaria. Todo ese exceso de líquido permanente que no debería estar allí, le toma al cuerpo a veces muchos meses poder equilibrarse y retirar todo exceso de líquido. Si ustedes hacen carnívoro, pero por ejemplo notan que siguen con alguna de estas cosas que les estoy mencionando, a pesar de que pasan los meses, es bueno que analicen no solo la cantidad de sal que están usando, sería bueno tal vez que la retiren. Y otro factor que puede desencadenar este tipo de situaciones, es decir, de evitar que el organismo pierda todo ese exceso de líquido, es el que sigan tomando infusiones. Si ustedes siguen tomando café, té o mates, sobre todo con los mates, que bueno, los argentinos, los uruguayos y los paraguayos, que somos de los pueblos que tomamos mate, solemos tomar litros por día porque solemos estar todo el día con la bombilla en la boca. Bueno, ese podría estar siendo un factor determinante para que no pierdas el exceso de líquido que tiene tu cuerpo. Entonces vas a tener que retirar las infusiones, vas a tener que retirar la sal y no es que inmediatamente vas a notar el efecto. Como te mencioné antes,
es muy probable que todo este proceso de equilibrio para que nuestro cuerpo suelte todo ese líquido que tiene almacenado además, te tome meses. Otro error es el de creer que uno come bien hasta saciarse. Lo repetimos constantemente, esto de que es importante comer muy bien y comer hasta estar saciados y no comer cuando uno no tiene hambre. Pero cuando uno recién empieza con la alimentación, y me atrevo a hablar del primer año del carnívoro, cuando uno está todavía en su primer año de carnívoro, es muy probable que todavía no tenga muy en claro cuándo es que tiene hambre realmente. Este error, que es más usual y más dificultoso de erradicar, especialmente en las mujeres, se sigue reiterando con los meses a pesar de llevar adelante el carnívoro. ¿Qué pasa? Es que nos han programado para creer que estar sin excesos de grasa equivale a comer muy poquita cantidad. Entonces es muy difícil cambiar de parecer, aunque creamos que es un rasgo que ya tenemos controlado. Entonces creemos que no sentimos apetito y pasamos más horas de las necesarias sin comer, y a esto se agrega bebiendo infusiones que alteran nuestra percepción hormonal y desequilibran los sistemas. Entonces, ¿cómo saber si de verdad uno tiene hambre o no? Una buena prueba es poner a cocinar un trozo de carne y ver qué surge en nosotros al sentir los aromas, y también el empezar a comer, ¿sí? Muchas veces parece que no tenemos hambre, pero si nos sentamos y empezamos a comer, vamos a ver que no, que en realidad teníamos muchísimo hambre. Otro claro indicador de que tenemos apetito es el ruido en el estómago. O sea, si nos hace ruido la panza, por más que nos parezca que no tenemos hambre, que no te queden dudas, tenés hambre, aunque a vos te parezca que no, ¿sí? Entonces es hora de comer. ¿Qué pasa si vos querés perder grasas? Bueno, en el caso de los que tenemos ansiedad por perder grasas, justamente la solución está en comer más y comer mucho más. ¿Por qué? Porque esta es la única forma de crear de modo real el déficit calórico, ¿sí? ¿Qué pasa? Por cada gramo de proteína nosotros estaríamos recibiendo aproximadamente unas 4 calorías de energía para nuestro cuerpo. Pero para que nuestro cuerpo pueda digerir esa proteína va a necesitar usar 9 calorías disponibles para sintetizar esa proteína. Es decir, necesita 5 calorías más que las que nos proporciona la propia proteína. Por eso esto, cuanto más como, aunque parezca paradójico, en este caso, cuanto más coma, mayor déficit calórico real voy a estar creando, porque mi cuerpo va a necesitar mayor cantidad de energía para poder digerir esa carne. Así que cuanto más quieras perder, realmente vas a tener que comer más. ¿Qué pasa cuando no comes lo suficiente? Bueno, el cuerpo tiene un historial de carencias y por lo tanto sabe muy bien cómo protegerse de esa agresión, y es generando glucosa, acumulando grasas, gastando mucho menos energía de la que normalmente usaría para sobrevivir. Una de las cosas que nos muestran un poco que un sistema metabólico ralentizado es una persona que es friolenta, es decir, las personas que suelen padecer frío, que necesitan pasar más tiempo abrigadas, que suelen tener manos, pies, nariz fría. En las mujeres la zona de la cola suele estar muy muy fría. Si se te cae el cabello, si tus uñas son muy quebradizas, si tu piel está reseca o escamada, si a pesar de haber dormido muchas horas, igual seguís con cansancio durante el día, si estás muerta de sueño y te vas a la cama, pero cuando te acostás, listo, se te abren los ojos como platos y no te puedes dormir porque te gana el insomnio, si seguís con inflamación constante. Entonces, todas estas son algunas señales que podrían indicar que estás comiendo muy poco, que estás comiendo menos de lo que necesitas. Así que una forma de revertir todo eso es
empezar a comer más. Mientras no logres revertir tu estado de enfermedad gracias a tu nutrición, va a ser imposible que puedas empezar a perder peso, ¿sí? Y por último, quiero recalcar lo de que ponerse en modo carnívoro para obtener flexibilidad metabólica y poder volver a comer carbohidratos es una falacia. No existe algo como eso. Es un invento incoherente. Yo entiendo que los gurúes necesitan vender sus planes y sus asesorías, entonces entiendo que engañen a la gente prometiéndole cosas irrisorias y está bien, pero lo importante es que nosotros no tenemos que caer en esas farsas. Yo sé que en el grupo hay muchas personas que piensan que los administradores somos como demasiado radicales, extremistas, por exponer a veces la verdad de una forma cruda. Yo trato, por lo menos yo trato de cuidar, hablo por mí, las palabras que utilizo, pero a veces realmente no hay manera de decir de modo más amable algo que es muy crudo y muy real. Entonces, a veces puede sonar mal lo que uno escribe ahí, que como siempre decimos no tiene entonación, pero realmente la idea es ayudar. Acá nadie está queriendo imponer nada, esto no es una religión, no es una secta, no es que le queremos lavar la cabeza a nadie, simplemente exponemos las cosas como son, y las cosas como son no siempre gustan y no siempre son agradables, porque si yo estoy esperando que me den permiso para comer carbohidratos, obviamente que me digan que los carbohidratos no son necesarios y que además son tóxicos y malos para el cuerpo, realmente no me va a caer muy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Debemos recordar que lo de tratar de tener flexibilidad metabólica para que además en otro post ya lo expliqué, pero bueno, no quiero hacer esto muy largo, en otro momento explico realmente de qué se trata la flexibilidad metabólica, prometo que hago otro. Pero tratar de obtener flexibilidad metabólica para poder volver a comer carbohidratos no tiene mucha lógica, porque los carbohidratos son los que nos hicieron enfermar, ¿sí? Por eso estamos acá. Entonces, si lo que nos hizo enfermar son los carbohidratos, ¿por qué haríamos todo lo posible para ser un carnívoro, para sanarnos, para volver a comer lo que nos enfermó? Realmente no tiene mucho sentido. Entonces, yo sé que los productos industrializados alimenticios son una tentación enorme a la que es muy difícil renunciar. Y esto es normal porque justamente son productos hechos de tal modo y con tal palatabilidad que hacen que nosotros nos volvamos adictos, porque realmente lo que quiere la industria del consumo es que consumamos. Si a mí no me gusta, si yo abro un paquete de algo y eso que como no me gusta, obviamente no lo voy a volver a comprar. Entonces, es obvio que a mí me van a dar algo que me haga adicto para que yo vuelva a comprar una y mil veces y no me agote nunca de querer comprar y comer eso. ¿Sí? Entonces, adoptar un estilo de vida carnívoro, como dije hace poco, tiene que ver con cambiar todas las estrategias de la vida. No se trata solo del modo en el que me voy a alimentar, que ya de por sí es un modo radical, ¿sí? Para los que dicen que nosotros somos radicales y extremistas, la alimentación carnívora es radical y es extremista. Convengamos que no hay ninguna otra alimentación tan restrictiva como la carnívora. No existe. Todas las demás alimentaciones son un poco más laxas y permiten mucha mayor cantidad y variedad. Nosotros, en cuanto a la variedad, es muy, muy acotada, es absolutamente restrictiva en ese sentido y no hay otro modo. Esa es la alimentación y punto. No es que lo diga yo, es que es como es, digamos, la realidad es esa.
Entonces, cuando hablamos de adoptar un estilo de vida carnívoro, no hablamos solo de cómo voy a comer o cuánto voy a comer, sino de empezar a tener otra mirada sobre las cosas y, por ejemplo, comprender que nadie me está prohibiendo comer fruta, ¿sí? Yo puedo comer toda la fruta que quiera. Ahora, ¿es buena para mi organismo? No. ¿Es tóxica? Sí. ¿Me va a brindar nutrientes, minerales, vitaminas? No. Pero esto no es para que se ofendan, ¿sí? Esto no está dicho para ofender a nadie, esta es la realidad. ¿Me las puedo comer a las frutas? Sí, me las puedo comer. ¿Qué me va a pasar? Ah, bueno, eso dependerá del cuerpo de cada uno, tanto de su genética como su epigenética. Entonces, eh, Pepe va a comer fruta y no va a sentir mayores cambios en su cuerpo, no los va a notar. Pedrito va a comer fruta y va a tener descalabros, va a generar alguna autoinmune. Digo fruta y digo cualquier cosa, ¿sí? No es que me la agarre específicamente con la fruta, digamos con los carbohidratos. Nadie está obligado a comer carnívoro, para nada. Todos somos libres y podemos elegir lo que queremos hacer. Lo que sí, a nosotros como administradores nos toca la responsabilidad de decirles la verdad, aunque la verdad no sea demasiado linda y aunque suene mal y aunque nos gane algunos enemigos. Pero bueno, la idea como siempre es ayudarlos a tratar de optimizar su alimentación y a que su salud mejore y se sientan cada día mejor. Bueno, esto fue como un primer intento de podcast, no sé cómo saldrá, detesto mi voz, por eso nunca hice esto, pero bueno, eh, vamos a tratar de darles lo mejor de nosotros y bueno, cualquier duda las van anotando. Sería bueno que vayan dejando a veces en los comentarios sobre qué les gustaría escuchar o sobre qué dudas tienen. Es bueno recibir ese feedback de parte de ustedes porque a veces uno no sabe bien hacia dónde orientarse o qué temas les interesan más. Les deseo a todos un hermoso fin de semana.